Cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México, ¿qué representan para las políticas monetaria y fiscal? ¿A qué deducciones y exenciones de impuestos sobre la renta tienen derecho las personas físicas? Los resultados oportunos de indicadores de INEGI anticipan recuperación económica, pero aún muy débil. La criptomoneda Bitcoin es declarada moneda de curso legal para los salvadoreños en su país. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Y bueno, en los días que siguieron el resultado de las elecciones intermedias en México, se anunciaron por parte de Andrés Manuel López cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propuesta de nombramiento para Banco de México. En el caso del Banco de México, el calendario de cargos de la Junta de Gobierno estipula que el de gobernador en turno termina con el último día del 2021 y podrá ser propuesto la ratificación por otros 6 años del actual gobernador o bien que se proponga un nuevo miembro para la Junta de Gobierno del Banco Central y que que sea propuesto o bien ya uno que sea subgobernador pueda ser propuesto para el cargo de gobernador del Banco Central. Por la naturaleza y trascendencia de estos ajustes por tratarse de la conducción de las políticas monetaria y fiscal del país, es que esta tarde le agradezco mucho al doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor investigador del ITESO Occidente, me concede el privilegio de conversar con él respecto de estos cambios por ocurrir. Bienvenido, buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Raimundo. El privilegio es mío. Imagínate estar contigo y no por primera vez. Qué gusto, a tus órdenes. A mí muchísimo más gusto me da recibirte y sobre todo destinar parte de tu tiempo. Sergio, en la expectativa de que estos cambios, tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco de México, son obviamente los pilares de la política económica de nuestro país, la política fiscal y la política monetaria. ¿Qué te parece si iniciamos por la política monetaria? ¿Cuál es tu ángulo de análisis de esta propuesta? Mira, Arturo Herrera es un economista competente, sobra decirlo, aparte de que es secretario de Hacienda, y no es la primera vez que se designa al secretario de Hacienda como gobernador del Banco de México. De hecho, desde tiempos recientes es la tercera vez. Guillermo Ortiz era secretario de Hacienda, Agustín Carstens era secretario de Hacienda, Arturo Herrera secretario de Hacienda. Te digo, realmente el único problema que yo tengo con el nombramiento de Arturo Herrera son dos, estrictamente hablando. Uno es que ha sido como secretario de Hacienda muy subordinado al presidente López Obrador. Esto no es culpa de Arturo Herrera, es característica de López Obrador. Así tiene a todos sus secretarios, los famosos floreros, como por desgracia se les llama. Entonces, en ese sentido me preocupa si esa subordinación de Hacienda se pasará a Banco de México. Yo quiero creer que no, el Banco de México es autónomo, tiene todo el andamiaje institucional Arturo Herrera para ser un gobernador sin tener que rendir cuentas o más bien pedir permisos al presidente de la República, pero bueno, es un elemento que está por ahí. Y el otro es que Arturo Herrera nunca ha sido funcionario del Banco de México. Sí lo era Guillermo Ortiz, y de larga duración. Sí lo era Agustín Carstens, y de larga duración. De hecho, son gente realmente que brincó más bien de Banco de México a Hacienda, no al revés. Entonces, estos años de experiencia de banquero central, vamos a llamarle así, que han tenido prácticamente todos los gobernadores, directores generales, como se les llamaba antes de Banco de México, no lo tiene Arturo Herrera. ¿Es grave? Bueno, no estrictamente, es una junta de gobierno de 5 personas, puede aprender mucho, pero sí es un hueco que ahí está, que ojalá se subsane.
Entonces, reitero, ojalá esta subordinación desaparezca por completo, ojalá, y por otra parte, que aprenda mucho del manejo del Banco Central. Mira, pues tiene varios meses para hacerlo, puesto que tomará posesión del cargo, como ya comentaste, Sí. hasta el día 1 de enero. Sergio, desde luego, bueno, pues la Junta de Gobierno del Banco de México, 5 miembros, 4 subgobernadores, un gobernador, pero ya en estos 3 años del gobierno López Obradorista hay 4 integrantes de ellos que han sido propuestos y ratificados por el Senado, eventualmente será también el de Arturo Herrera. ¿Qué tanto esto pesa en la autonomía del Banco de México? Es cierto, está un andamiaje legal muy fuerte, muy robusto. ¿Hacia dónde crees que podrá caminar el tener metido un pie Andrés Manuel ahí con 4 propuestas? Bueno, ya tiene 3 en este momento, o sea, ya es una mayoría clara que ya tiene Sí. desde hace tiempo y no ha pasado nada. Y es que, mira, hay una cosa, el presidente sí es consciente, afortunadamente, de la necesidad del imperativo de una baja inflación, que está alineado con el mandato constitucional del Banco Central. O sea, lo que desea el presidente coincide, afortunadamente, con lo que establece la ley para Banco de México. Entonces, sus nombramientos en ese sentido han sido buenos, han sido gente competente, Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, Galia Borja. son gente, la subgobernadora también que acá, quien nombró hace no mucho, entonces realmente son gente competente. Sí, Yo les daría la misma crítica, que no han sido previamente gentes de Banco de México, pero bueno, han hecho un buen trabajo. sobre todo porque vimos, ¿verdad?, que la forma en que Andrés Manuel López se fue a la yugular contra Alejandro Díaz de León, exhibiéndolo como exfuncionario de Bancomex, que se autorizó un crédito para Obredex, que sea aquí, que sea allá, seguramente no lo va a hacer con aquellos que él propuso ahora para esta Junta de Gobierno. Sobre todo para ti, el Banco Central, el quehacer que le queda será de fortalecer su credibilidad. Sí, por supuesto. No, en este sentido el presidente ha tenido un papel vergonzoso. O sea, realmente es triste, ¿no? Ver al presidente de la República tener que verlo calumniar a funcionarios de primer nivel, gente intachable, como es Alejandro Díaz de León. Y en lugar de decir, mira, no coincido con sus puntos de vista, lo que sea, él no tiene ni siquiera por qué justificar el cambio, está en sus atribuciones legales. Entonces, tratar de enlodar su buen nombre con esta clase de acusaciones tan deleznables, cuando incluso Díaz de León demostró que él no era titular del Bancomex cuando se concedió ese préstamo que mencionó el presidente. Entonces, reitero, esto sí es una muy mala señal de conducta por parte del presidente. No es nuevo, ya estamos acostumbrados a esta clase de actitudes desde las mañaneras, pero aún así no deja de ser algo muy negativo, que algo que podría ser un cambio, simplemente llamémosle neutral, al frente del Banco Central, lo convierta en una especie de indirecta de, bueno, no lo ratifico porque tengo ciertos cuestionamientos sobre su conducta. No tuvo por qué hacer eso, caer tan bajo, pero bueno, finalmente lo hizo y no es nada nuevo, por desgracia. Sí. En cuanto a la política fiscal, mi querido Sergio, pues desde ahí se instrumenta el gasto público y si algo ha quedado claro en estos 3 años es que Andrés Manuel pasó por encima de la figura del secretario de Hacienda Arturo Herrera, incluso desmintiéndolo al día siguiente de sus dichos, etcétera. ¿Qué le queda a Rogelio Ramírez Elajó? Mira, yo creo que le queda lo mismo. Y fíjate que ahí tengo yo un gran temor. Deja aclarar al auditorio, Raimundo, esto ya Sí, lo sabes tú, por supuesto, pero política fiscal es todo lo que es ingreso y gasto público. sí, Impuestos, precios de gasolinas, de electricidad, todo lo que es ingreso del gobierno, gasto del gobierno, eso lo englobamos en economía en lo que llamamos política fiscal. Deja decir esto a tu auditorio, para que sí, sepan de qué estamos hablando. sí, por favor. Efectivamente, Ramírez de la O, pues le queda, vamos a decirlo así, como que obedecer las directrices del presidente de la República. Uno puede decir, oye, bueno, un presidente tiene sus prioridades, tiene el mandato democrático, puede bien dictar ciertas directrices. Sí, lo que pasa es que los presidentes anteriores respetaban mucho la figura del secretario de Sí, Hacienda, bajo la premisa de que era el que sabía realmente manejar la política económica. Y ya sabemos que López Obrador considera que él es experto en todo, que nada es ciencia, y entonces tiene ideas muy fijas, que no mueve bajo ningún cambio de circunstancias, y una de ellas es que hay que tener un déficit fiscal muy bajo. No lo cambió en la pandemia, no implementó un programa de gasto público para compensar el desastre de la contracción económica, pues menos lo va a hacer ahora. Entonces yo me temo que Ramírez de la O va a enfrentar el mismo destino, no que Arturo Herrera,
sino Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, quien cuando descubrió que realmente el secretario de Hacienda no era él, renunció al cabo de 7 meses, como sabemos. Esperemos que no sea el caso de Ramírez de la O, que esté plenamente consciente de dónde se está metiendo, vamos a decirlo así, y es hacer un secretario de Hacienda, pues que realmente es un subsecretario de Hacienda, con el titular realmente de la cartera, pues viviendo en Palacio Nacional. Así es. Finalmente, Sergio, justamente con respecto a la política fiscal, pues la insistencia de Andrés Manuel, ¿no? De que ahora con la mayoría absoluta, con sus aliados, va a seguir defendiendo la utilización justamente del presupuesto en el que tú haces énfasis. Entonces, ¿ahí habrá algún viraje ahora que se habla de una eventual reforma fiscal? Pues viraje en el sentido de tratar de lograr mayor ingreso, sí, el presidente le urge dinero para sus elefantes blancos, o sea, ahora ya compró la refinería de Deer Park y dijo de dónde sacó el dinero, entre otros del Fondo de Desastres Naturales que canceló. Entonces, bueno, le urge dinero para sus proyectos, y en ese sentido, bueno, podemos imaginar para dónde iría la reforma fiscal, una reforma recaudatoria, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Y qué tanto va a ser Ramírez de la O? Yo realmente creo que tiene un margen de maniobra muy estrecho, dado lo que las ideas tan fijas, rígidas que tiene López Obrador. Pero bueno, quiero yo creer que lo conoce, creo que desde hace 20 años, me parece a mí. Y tiene es un defecto similar, curiosamente, al de Arturo Herrera. Arturo Herrera nunca ha trabajado en Banco de México. Y Rogelio Ramírez de la O nunca ha trabajado en la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, esperemos que aprendan rápido. No dudo que son gente incluso brillante, vamos a decirlo así. En el caso de Arturo Herrera, además, una gente muy afable siempre me ha parecido, muy abierto. Y bueno, ojalá que hagan un buen papel a pesar de su jefe. Esperemos que así sea por el país, obviamente. A pesar de los pesares, doctor Sergio Negrete, hemos compartido tu cuenta de Twitter para invitar a nuestra auditorio a que te sigamos por la extraordinaria compartición que haces en el día a día. Felicitarte, y tendremos que ir a celebrarlo presencialmente, tus 150,000 seguidores, de los cuales me precio ser un lector cotidiano tuyo. Ay, te agradezco muchísimo, Raimundo, no me esperaba eso en verdad en este momento. No, muchísimas, ya sabes que yo soy seguidor tuyo en Twitter, como sabes perfectamente, es un seguimiento mutuo, es lo que te quiero decir, y un agradecimiento en todo caso mutuo, en verdad a ti, a todo tu auditorio. Es una distinción para nosotros, Sergio, y bueno, pues hasta la próxima, te agradezco muchísimo. Que sea muy pronto, ojalá, pero sé que tienes muchos invitados, ojalá me toque pronto. Ya lo creo que sí, esta es tu casa. Bueno, pues ahí lo tiene, en cuentas claras, la opinión de quien sí sabe de política monetaria y política fiscal y la rigurosa autonomía que debe guardar nuestro Banco Central con respecto al gobierno en turno en bien de la estabilidad económica del país, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.